Bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia. Me llamo Flavia Aragón Ronzano, soy de la Universidad de Cádiz y quisiera ante todo agradecer a los responsables de este tercer Congreso Internacional Nodos del Conocimiento la oportunidad que me brindan de poder hablaros de los mecanismos empleados en la coescritura de los hermanos Goncourt. Mi ponencia se enmarca dentro de un proyecto que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya responsable es la doctora doña Mari Carmen Figuerola Cabrol, de la Universidad de Lleida, cuyo nombre es La escritura colaborativa decimonónica, estudio de una nueva perspectiva narrativa en la literatura popular francesa, a quien quiero también agradecer la posibilidad de trabajar en este ámbito apasionante. Mi ponencia se va a dividir en 4 partes y en un primer momento voy a hablar de los hermanos Goncourt, de Edmond y Jules, y de la producción artística y escrita que tuvieron en el siglo XIX. Los hermanos Goncourt, pues, como veis, tienen una diferencia de edad de unos 8 años, pero ese vínculo fraternal tan especial del que vamos a hablar surgió realmente en el lecho de muerte de la madre, ¿de acuerdo? Eran de procedencia aristocrática, lo cual les permitió dedicarse únicamente al arte, a las letras, y se desvincularon de todas las condiciones de la profesión de escritor que otros autores sí se veían forzados a seguir, como Flaubert, Zola, Daudet o Maupassant. Así que podemos decir que conservaron su autonomía, su independencia respecto a las exigencias del mercado, y eso les permite también, digamos, dar rienda suelta a su visión crítica de la sociedad y del trabajo, de la vida artística. De toda su producción, queremos destacar la preocupación socioliteraria que tuvieron hacia las mujeres, que a pesar de haber muchos comentarios misóginos en su diario, también es verdad que dedicaron casi toda su producción a mujeres y sobre todo a mujeres de clases desfavorecidas. De la abundante y variada obra artística y muy polifacética de los Goncourt, ya que fueron pintores, hicieron grabados, fueron periodistas, escribieron sobre el siglo XVIII, fueron historiadores de costumbre, grandes coleccionistas de arte, introdujeron la cultura japonesa y en cuanto a su producción escrita, pues vemos que fueron novelistas, dramaturgos, historiadores, críticos de arte, memorialistas, biógrafos y cronistas de viaje. Podemos decir que hoy en día su obra está en la periferia del canon literario en Francia, quiere decir que pocas personas leen hoy a los hermanos Goncourt, a las obras, y son conocidos por su estilo de escritura que se llama l'écriture artiste. Los Goncourt sí son conocidos, sin embargo, por la academia que fundaron, bueno, que fundó Edmond, la Académie Goncourt, que anualmente discierne a un ganadora para el Prix Goncourt, que ha sido hace unos días galardonada la autora Brigitte Giraud con su novela Vivre vite. En un segundo momento hablamos del término de coescritura porque nos interesa aclarar un poquito la terminología. Hoy día se puede hablar de escritura colaborativa, de escritura en colaboración, de escritura plural. Todo ello porque, claro, las nuevas tecnologías han traído nuevas realidades. Nosotros hablamos de coescritura entendiéndola como una producción textual escrita a varias manos, ¿de acuerdo? No entendemos en nuestra ponencia las prácticas pues, de las tecnologías. Lo que sí nos interesa destacar que es que según las áreas a las que se aplique la coescritura como estudio, pues varía mucho la consideración que se le tiene. Ejemplo, en las ciencias exactas, en medicina, investigación de medicina, en audiovisuales, internet mismo, se ve como un enriquecimiento. Sin embargo, en lo que es la investigación literaria y para la crítica literaria, a pesar de ser una práctica muy común y muy antigua, pues sigue estando mal considerada. Es una práctica que se evita incluso poner en la luz pública, porque seguramente la ideología del ego del autor, del único autor, predomina en las producciones literarias.
O tal vez también sea porque esa práctica a varias manos pues da mucho que pensar, puesto que abre innombrables perspectivas que habría que considerar. La crítica literaria se suele basar únicamente en el proceso creativo, quiere decir que busca discernir qué rol ha jugado el autor o tal escritor en el proceso, cuando realmente lo que sí habría que ver es la obra final como un todo, el resultado de la conjunción de dos voluntades en un único proceso creativo. En cualquier caso, pues acercarnos a ella, a la coescritura, nos abre inmensas e innumerables perspectivas literarias y artísticas. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar a la vertiente de la coescritura escrita a cuatro manos, basado en un vínculo familiar, un caso único en la literatura francesa que está creada por la fusión absoluta de los hermanos Goncourt. La complejidad de esta creación a dúo, ¿de acuerdo? No nos va a permitir hoy profundizar totalmente el tema, pero sí nos va a permitir acercarnos un poquito a la magia de esa práctica de estos dos hermanos, porque ambos comentan, escriben, ajustan y corrigen a la vez en una absoluta fusión. El último gesto de Annette de Goncourt, la madre de Edmond Jules, el 5 de septiembre de 1848, en su lecho de muerte, solemnizó el intenso y excepcional vínculo entre los dos hermanos, que entre las particularidades y características a nivel artístico también implicó decisiones vitales. Descartaron las opciones de cualquier relación conyugal y de tener descendencia. Así que después de el fallecimiento de la madre, de esa promesa hecha, decidieron dedicarse exclusivamente a la vida de artista y que pudieron adoptar, como ya hemos comentado, gracias a la generosa herencia. Entonces, Edmond y Jules compartieron viajes, emociones, desganas, odios, deseos, incluso mujeres. Y es entendible que en 1870 la muerte de Jules produjo un profundo vacío en la vida de los hermanos y un fuerte sentimiento de culpabilidad en Edmond, que relata en el journal y que retomó más tarde en la trama de la novela de Frères Zingano. Para poder reconstruir cómo procedían estos dos hermanos escritores a la hora de crear, pues nos gustaría exponer de todos los documentos posibles: manuscritos de obras, correspondencia, documentos íntimos, borradores, etc. Sabemos, por ejemplo, que para sus novelas trabajaban con unos cuadernillos preparatorios en los que van anotando lecturas, impresiones en vivo de lo que van viviendo, viendo, y que las dos escrituras están entremezcladas. Los testimonios de los contemporáneos son muy elocuentes de sus contemporáneos, ya que traducen una especie de mimetismo involuntario que había entre ellos en las actitudes de los hermanos y que curiosamente hace que se vayan sincronizando a distancia. La hija de Théophile Gautier, Judith, escribe en una de sus obras: Jules, apenas sentado, iniciaba vivamente la conversación sobre algún tema literario y cuando retomaba aliento, su hermano terminaba la frase, retomando la idea que el otro resumía después. Era un dúo muy especial en el que las voces alternaban sin chocarse ni mezclarse. Ellos mismos en el journal, en su diario íntimo, hacen unas anotaciones muy simbólicas. Entonces, para esta anotación en el journal, nos hemos basado en la traducción de José Abel de 2017, que es la última edición que tenemos, que también es muy curioso que en esta fecha, 2017, bastante reciente, haya habido una nueva edición del journal, y dice el 12 de agosto de 1859. Ayer estaba yo en un extremo de la gran mesa del castillo de Poissy. Edmond en el otro charlaba con Thérèse. Yo no oía nada, pero cuando él sonrió, sonreí involuntariamente y con la cabeza en idéntica postura. Nunca la misma alma había sido puesta en dos cuerpos. Entonces vemos que estas anotaciones, junto con el manuscrito del journal, que es un manuscrito muy curioso, pues no solo por los hechos, las reflexiones y las críticas, sino sobre todo por los cambios de caligrafía y por el uso particular de los pronombres, el yo y el nosotros, el yo y el nous, en las que se encuentran huellas muy apasionantes de las técnicas goncourtianas. Wanda Van Noort
que ha estudiado detalladamente la vida y la obra de los hermanos Goncourt en su obra Edmond et Jules de Goncourt ou le génie androgyne, pues habla de la gemelidad de los Goncourt. Y cuando reflexiona en torno al texto del journal, hace una serie de preguntas que os transmito. ¿Quién es Jules? ¿Quién es Edmond? ¿Quién desea? ¿Quién sufre? ¿Quién se desuyó al otro? Estaba Edmond y estaba Jules. Y estaba Jules Edmond. Estaban los Goncourt y estaban nosotros. Un nosotros que repite insistentemente. Nous, nous, nous. Un nosotros de presencia, de dominación. Un nosotros fuente de una textura gemelar de dos yo íntimamente imbricados. Jules escribía Edmond y Edmond contestaba a Jules. Cada uno, como un espejo, se reconocía en el otro. Entonces es muy interesante. Aquí os presento la última página escrita por Jules, cuando ya empezó a sentirse tan mal, el 19 de enero, son las últimas anotaciones, y falleció en junio, de 1870. En una reflexión justamente del día que fallece Jules, el 20 de junio de 1870, ¿vale? Edmond escribe que maldice la literatura y que tal vez sin él se habría hecho pintor, dotado como estaba se habría hecho un nombre, su fama, sin arrancarse el cerebro y viviría. Esta parte no os la traduzco porque está censurada en el journal, que esto también es una parte interesante a considerar, pero lo que sí vemos es la culpabilidad de Edmond, porque claro, trabajaron de una manera tan entregada e implicada, que él después pensaba que, aparte de haber muerto de sífilis, todo había sido aumentado y el trabajo duro literario había participado en la enfermedad de Jules, ¿vale? Bueno, como podemos ver, las caricaturas fueron muy criticados, siempre, e incluso después en la del medio veis la muerte de Jules, pero como que no sabía caminar ni ser, sino era a través de su hermano, ¿no? Y ya para terminar, vamos a hablar del écriture artiste, que es el estilo de los Goncourt, ¿de acuerdo? Que es su estilo muy particular, que está formado por componentes lingüísticos, vocabulario especializado, neologismo, argot, epítetos raros, también a nivel sintáctico y de representación, resulta una técnica similar a la pintura impresionista. Quiere decir que a través de la escritura trasladan lo psicológico a lo estético, y el impresionismo goncourtiano es de la fidelidad de la percepción como artistas que tienen del mundo material. Para Edmond es importante que cada escritor tenga un estilo propio y que el sentido pictórico de las palabras esté derivado de un valor musical. Todo lo que son susceptibles de expresar, la página escrita debe convertirse para ellos en una pintura. Entonces lo importante en la concepción y en la ejecución de la escritura a través del estilo no es expresar solo la idea y la sensación, sino la sensación en sí, con todos detalles, impresiones, incluso las menos conscientes, de la manera más completa posible. Para ello dan a la frase y a la lengua un aspecto y una forma que reconocen ser absolutamente contrarias al genio francés. Para llevar a cabo su ideal estético, el estilo debe ser musical y colorista. Debe reunir en él todas las artes, transmitir la emoción, la ilusión de la vida y del movimiento. Pues nada, quiero daros las gracias por atenderme y espero que os haya gustado esta práctica tan especial de la literatura del siglo XIX. Merci.